Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Hoy tenemos en nuestra clase de aritmética, vamos a tratar el tema de estadística. Estadística es una ciencia que nos va a proporcionar un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos para tomar decisiones. En otras palabras, podríamos decir que la estadística es una ciencia que nos permite recolectar la información. ¿Qué más hace el especialista en estadística? Ordena esa información, la clasifica, la analiza e interpreta los datos que, para que se tome una decisión de acuerdo con el rubro que se está aplicando la estadística, ¿no? La estadística es una ciencia que se aplica en todos los campos. La estadística la vamos a ver en el campo de la medicina, la vamos a ver en el campo de la sociología, en todas las áreas vamos a ver el tema de la estadística. Entonces, vamos a hacer qué estudia la estadística. Hay dos campos, bueno, diferenciados, que podríamos decir que estudia la estadística. En un primer caso tenemos la estadística descriptiva, que es la que se encarga de describir en forma clara y adecuada los datos que se manejan. Esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando se nos presentan cuadros de barras, diagramas de pastel, en donde la persona que de repente está haciendo una conferencia describe mediante esos gráficos una situación. Por ejemplo, eso lo pueden ver a diario ustedes cuando se trata de presentar problemas ahora de salud. Y luego tenemos la estadística inferencial. Inferencial se refiere a que yo puedo inferir. Tiene, por ejemplo, deducir a partir del estudio de una pequeña parte de la población, eh, y en base a ese a ese estudio de esa parte de esa población, nosotros podemos inferir, podemos decir que ocurrirá o será, eh, ocurrirá un hecho, ¿no? De acuerdo a esa situación. Ejemplo, ahora actualmente hay diversos estudios sobre las vacunas contra el COVID-19. Entonces, a nivel, varias empresas o varios laboratorios ya están haciendo sus estudios, que se llaman estudios, y lo hacen a través de muestras. Ellos, los laboratorios, en esta etapa donde están probando con seres humanos, ya ellos no lo realizan con todo el universo, con toda la población de una ciudad, sino simplemente toman muestras. Y en base a esa muestra, a los resultados que se tomen en esa muestra, ellos decidirán si la vacuna tiene efecto o no. Es un ejemplo de lo que es la estadística, sirve lo que es en la medicina. Ahora veamos más ese aspecto. Población, algunas definiciones estadísticas. Población es el total de individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica en común. Población no solamente se refiere a lo que conocemos geográficamente, población, cantidad de habitantes, sino población pueden ser objetos también. Por ejemplo, en una fábrica que produce clavos, por ejemplo, y quieren ver la cantidad
de clavos defectuosos, toda la población va a ser cantidad de clavos fabricados, ¿no? No necesariamente son personas. Muestra es una parte o un subconjunto representativo de la población. Una muestra, cuando se toma, no se toma una muestra, sino que hay que tener ciertos criterios técnicos o métodos que justamente lo da esta ciencia. Ahora, ¿qué cosa es una variable estadística? Es una característica de la población y puede tomar diferentes valores. Puede ser cualitativa cuando lo que se muestra son cualidades. Por ejemplo, la variable profesión puede adoptar diversas modalidades como ingeniero, abogado, médico. Por ejemplo, nivel de estudio, primario, secundario, superior, ¿no? Y así sucesivamente. Y las variables cuantitativas son variables que se obtienen como resultado de mediciones o conteos. Y puede ser de dos tipos: discreta, cuando la variable solamente toma valores enteros. Por ejemplo, el número de miembros de una familia solamente puede tomar valores enteros. Continua, cuando la variable puede tomar cualquier valor comprendido entre otros dos. Por ejemplo, el peso o la estatura, ¿no? Podemos nosotros tomarlo de diferentes formas. Entonces, en un primer paso que se tiene, como visto, que la estadística recolecta información y después la clasifica, la ordena. Entonces, una manera de ordenar estos datos es hasta a través de las tablas estadísticas. Y en las tablas estadísticas vamos a ver ciertos conceptos como son las frecuencias. 1. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor de la variable estadística. Frecuencia absoluta acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias absolutas simples. Frecuencia relativa es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Frecuencia relativa acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias relativas. Esta parte que hemos visto, ahí es donde entra la parte matemática. Acá solamente vamos a hacer conteos, sumas o cocientes. ¿Cómo es que yo puedo obtener los datos, ¿no? Si por ejemplo yo tengo estos datos, número de hijos, o sea, de una familia, número de hijos y número de familias. El número de familias que vamos a llamar F de I. Entonces, número de familias. Entonces, hay 5 familias que tienen 2 hijos. Hay 6 familias que tienen 3. Hay 3 familias que tienen 4 hijos. Hay 2 familias que tienen 5 hijos. Y hay 4 familias que tienen 6 hijos. ¿Cómo es que yo hallo la frecuencia acumulada? De esta manera. Es como un serruchito. Mira, acá pone 5. Suma 5 más 6, 11. 11 más 3, 14. 14 más 2, 16. 16 más 4, 20. Entonces, esta columna es la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa es el cociente de F de I entre N. N es la suma que tenemos acá. Número de familias. 5 entre 20, 0,25. 6 entre 20, 3 entre 20, 2 entre 20 y 4 entre 20. Esta suma nos debe de salir siempre 1. Y la frecuencia relativa acumulada se hace el mismo proceso como se hizo con la frecuencia acumulada. Coloco 0,25 y voy sumando así en escalera. Esta suma, el último valor acá me tiene que dar 1. Luego tenemos
la frecuencia, esta frecuencia, la frecuencia relativa, para su interpretación se convierte en porcentaje, ¿no? De 0,25 o 25 centésimos en porcentaje sería el 25%. ¿Qué más tenemos? Ahora, una vez, otra forma de ordenar la forma, ya estamos, acá estamos ordenando la información. Ahora, como la analizo, entonces la vamos a analizar mediante gráficos. Entonces, un gráfico es, por ejemplo, un histograma, que son figuras rectangulares que se presentan de esta manera, donde vemos las frecuencias, ¿no? Estos valores en el eje Y, por decir, vamos a presentar frecuencia, y acá se va a presentar las variables. Por ejemplo, número de hijos, 5, ¿no? 3, 6, ¿no? Es así. Luego tenemos diagrama escalonados, el gráfico circular, llamado también de sectores o de pastel, que se utiliza generalmente para los datos cualitativos. Luego, nosotros, si queremos realizar algún tipo de medida, ya utilizamos las medidas de tendencia central. Una de ellas es la medida aritmética o promedio aritmético. Luego tenemos la mediana, que es el valor que separa en dos grupos de igual cantidad de datos. Luego tenemos la moda, que es el valor que representa con mayor frecuencia un grupo de datos. Y eso es así, ¿no? Esas son fórmulas. En este caso hay una fórmula definida. En este caso, cuando tenemos datos no agrupados o no clasificados, hay una forma, ¿no? Se ordena de forma creciente, y luego, si la cantidad de datos es impar, la mediana será el dato central, o si la cantidad es par, la mediana será el promedio de los datos centrales, ¿no? Esta primera parte que estamos viendo generalmente forma parte o son casi todo lo que se necesita en la parte de estadística descriptiva. En la parte de estadística inferencial ya entran otros campos, como es las probabilidades. Bien, estimados estudiantes, este es el inicio de lo que es el curso o el tema de estadística dentro del área de aritmética. Gracias por su atención y continuamos la próxima clase con los temas siguientes de estadística. Gracias.